Hola, soy la profesora María Luisa Mora Urrutia y en esta cápsula les voy a hablar sobre distribuciones continuas de carga. Tenemos distribuciones lineales de carga, superficiales y volumétricas de carga, ¿ya? Por ejemplo, distribuciones lineales pueden ser una barra o una cargada, una línea infinita, un alambre infinito cargado, ¿ya? Superficiales pueden ser planos, discos, y volumétricas pueden ser cilindros sólidos, esferas sólidas, ¿de acuerdo? Entonces, las distribuciones de carga lineales, ya van a estar, pueden ser alambres, ¿cierto? Como había mencionado, o alambres infinitos cargados, barras también cargadas, ¿ya? Anillos cargados, y el diferencial de carga va a estar dado por la densidad lineal de carga lambda y el diferencial de longitud, que puede ser un dx, un dy, o en el caso de un anillo, va a ser un dl, que es un arco de circunferencia, y el arco de circunferencia va a estar relacionado por el radio de la circunferencia y el diferencial de ángulo barrido por este arco, de teta, ¿ya? Luego tenemos distribuciones de cargas superficiales que pueden ser planos, pueden ser discos, como había mencionado ya. Y en ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que dibujar un pequeño cuadrado, ya como el cuadrado rojo que está dibujado en el plano, en una posición arbitraria de esta superficie plana, y lo que tenemos que, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener un diferencial de carga en función de la densidad superficial de carga sigma y un diferencial de área de ese cuadradito. ¿Cómo vamos a obtener el diferencial de área de este cuadrado? Multiplicando sus lados. En el caso del plano va a ser un dx por un dy. En el caso de un disco, el cuadrado va a estar curvado, va a tener una curvatura, ¿ya? Por lo tanto, uno de sus lados va a ser un arco, un dl. Entonces, nuevamente, en el caso del disco tenemos diferencial de carga en función de la densidad superficial de carga sigma y el diferencial de área que ahora va a estar dado por el producto entre un dr, que es un trocito de radio de este disco, y un dl, que es un arco de circunferencia barrida por el ángulo de teta, ¿ya? Por lo tanto, el dl va a ser un r de teta, va a estar dado por r de teta. De ahí vamos a obtener nuestro diferencial de carga para el disco. Más distribuciones de cargas superficiales pueden ser cascarones cilíndricos, como el que está arriba, cascarones esféricos también, como el de abajo. En el caso del cascarón cilíndrico, nuestro diferencial de carga ya va a estar dado nuevamente por la densidad superficial de carga sigma, el diferencial de área, pero si se fijan, este diferencial de área también tiene una curvatura, ¿ya? En el plano transversal del cilindro vamos a tener un arco, un dl, y en el eje longitudinal vamos a tener un dz, que es un trocito de altura de este cilindro. Típicamente se le llama altura, aunque aquí está acostado, ¿ya? Entonces un trocito de longitud, ¿de acuerdo? Horizontal. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener nuevamente el producto de ZDL, pero este DL va a ser R de teta, ¿ya? El radio del cilindro por el diferencial de ángulo de teta. Y en el caso del cascarón esférico, ¿cómo vamos a obtener el diferencial de área? ¿Ya? Nuevamente tenemos que dibujar un cuadradito sobre la esfera, pero este cuadradito va a tener dos arcos, ya va a tener dos DL, ¿de acuerdo? Un DL acá en la parte superior y parte inferior de este cuadradito, y un DL
en el ladito de acá y en este otro lado de acá, ¿de acuerdo? Entonces, en este cuadrado, ya que nosotros dibujamos este trocito de área que tiene dos lados curvados, nuevamente tenemos que hacer el producto de este DL y del otro DL. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso nosotros vamos a tener algo así. Vamos a tener, ¿cierto?, nuestro sigma por el diferencial de área de este cuadrado rojo sobre la superficie esférica, que va a estar dado por un DL, DL1 le vamos a colocar, ¿ya? Que va a estar acá. ¿Ya? Ese trozo de curvatura que está ahí, no se alcanza a ver, lo voy a dibujar con verde. ¿Ya? Ese trocito de curvatura que está ahí, y un DL2, lo voy a hacer con otro color, ¿ya? Con amarillo, ¿ya? Con celeste, con rosado. Un DL2, ahí está, un DL2, que va a estar dado por esta curvatura de acá. ¿De acuerdo? Ese trocito de arco de ahí, de la parte superior. ¿De acuerdo? Entonces, el DL1 va a ser simplemente porque resulta que aquí esto es de teta. ¿Ya? Este pequeño ahí, ese es el de teta subtendido por el arco verde. ¿Ya? Entonces, DL1 va a ser simplemente R de teta, ¿ya? Nuestro arco 1. Y luego, el DL2, que está en la parte superior de este cuadrado, es ese lado. ¿Cuál es el ángulo ahí? El ángulo es de phi, ese de ahí, ¿ya? Ese es el diferencial de ángulo barrido por este arco de acá arriba. Por lo tanto, ¿y cuál va a ser el radio? Y ahí es donde viene la gran complicación. ¿Cuál va a ser el radio de la circunferencia a la cual pertenece este arco rosado? Es este radio amarillo que está acá, que es R, ya lo voy a escribir ahí, R seno teta. Bueno, igual estaba escrito ya, pero voy a volver a escribir. R seno de teta. ¿Ya? Entonces, y ese es el radio por de phi, que es nuestro diferencial de ángulo barrido por ese arco rosado. ¿Ya? Ahí está. Ese es nuestro DL2. Por esa razón es que en el cascarón esférico nuestro diferencial de carga queda en función de sigma r cuadrado seno teta de teta de phi. ¿De acuerdo? Finalmente, tenemos distribuciones de carga volumétricas. Por ejemplo, cilindros sólidos, esferas sólidas. En el caso del cilindro sólido, nosotros ahora tenemos que dibujar un volumen, ¿ya? Un cubito, pero este cubito va a tener curvatura, ¿ya? Va a ser un cubito curvado. Por lo tanto, nuestro diferencial de carga va a quedar en términos de la densidad volumétrica de carga, ρ, y el diferencial de volumen de este cubo que tiene una curvatura acá, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer para obtener el volumen, el diferencial de volumen de ese cubito? ¿Ya? Tenemos que hacer el producto entre cada uno de sus lados, y en este caso va a ser un DR, ¿ya? Un DR, un trocito de radio del cilindro, un DZ, que es ese trocito de longitud
o altura del cilindro, y un ds o dl, que es nuestro trocito de arco, ¿ya? Entonces el ds o dl va a estar nuevamente en términos de r de teta, ¿ya? Del radio, ojo, fíjense aquí que este radio r minúscula es una variable, ¿ya? Es una variable, no es el radio total del cilindro, es un radio variable. Entonces, finalmente nuestro dq va a quedar en términos de ρ, r de teta, de z de r, ¿ya? De r de z de teta. Y finalmente, la esfera sólida, ¿ya? Que es la más complicada. Entonces, nuestro diferencial de carga, nuevamente, va a quedar en términos de ρ, densidad volumétrica de carga, y el diferencial de volumen, que es un cubito también, pero curvo, y este cubito tiene dos curvaturas, ¿ya? Va a tener un DL1 y un DL2. Entonces, este cubito con curvaturas de acá, de esta esfera, ¿cómo obtenemos el volumen, el diferencial de volumen de ese cubito? Haciendo el producto de DL1, DL2, DR. Entonces, DL1, DR, el más simple, va a ser simplemente DR, un trocito del radio, ¿cierto? De la esfera. También es una variable, es un radio variable, ¿ya? Va a ir variando su tamaño, ¿ya? Vamos a ir recorriendo ese radio desde 0 hasta el punto máximo, hasta el radio máximo. DL1, ¿ya? Va a ser simplemente dr de teta, ¿de acuerdo? Voy a rayar aquí. DL1 lo voy a colocar con rosado, ¿ya? DL1, aquí está. Simplemente esa curvatura de ahí con el radio, con el diferencial de ángulo de teta. Entonces va a ser simplemente R, que es variable, de teta, que también es otra variable. Y luego tenemos, en verde lo voy a hacer, este otro arco de acá arriba, ¿ya? Que va a ser un DL2. Y ese arco nuevamente va a estar relacionado con el de phi y con este radio amarillo de acá arriba, que es R seno de teta, ¿ya? Por lo tanto, este arco de L2 va a estar dado por R seno teta, que es el radio del círculo superior, por d phi, que es el diferencial de ángulo subtendido por este arco, ¿ya? Y finalmente multiplicamos por dr, que es el trocito de radio, ¿ya? Y así obtenemos el volumen de este cubito que nosotros tenemos que dibujar sobre un trocito de volumen de la esfera sólida. Eso.